Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, lunes 7 de octubre de 2019. Bienvenidos a su programa Café La Posta. Antes de empezar el programa de hoy, que realmente es interesante porque se viene un paro por parte de movimientos indígenas, quiero agradecer a las marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí con ustedes. Gracias a la ATM de Guayaquil, gracias a Juan Valés, porque detrás de esta bolsita con la que endulzan su cafecito o su chocolate cada mañana, están 180.000 empleos, es decir, 180.000 familias beneficiadas. Gracias a SIG Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma cómoda y segura por Quito y Guayaquil. Gracias a la ATM de Guayaquil y a SmartUp, un grupo de abogados que atiende los emprendimientos. Y como ya saben, unas gracias también a la Cafetería Melate, que nos recibe todas las mañanas con las puertas abiertas para estar aquí con ustedes. Nosotros estamos en la Avenida Amazonas y Unión de Periodistas, pero en Quito tienen varios locales que pueden visitarlos. Ahora amigos, pasemos a revisar las noticias en caliente. Bien, vamos a revisar las noticias en caliente, pero antes también agradecer a Seguro Sucre, que es lo mejor que puede pasar. Bien, el paro no ha terminado como creíamos y parecería que se viene con más fuerza por parte de movimientos indígenas. Este fin de semana se vivieron calles y vías bloqueadas, prendieron llantas y se retuvieron, según el Ministerio de Gobierno, a más de un centenar de militares y policías en Cotopaxi y Otavalo. Los militares retenidos en Cotopaxi se ha informado que han sido liberados, pero los de Otavalo todavía no. Esto también a través de un comunicado que emitió la CONAIE de que existe estado de excepción en territorio indígena y que los militares que vayan hacia allá estarán sujetos a justicia indígena también. Por parte del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, ha dicho que el diálogo con el gobierno está totalmente cerrado hasta que todos los frentes indígenas lleguen a la capital para un llamado gran paro nacional por el pueblo. Por su parte, el gobierno también les ha respondido. Lenín Moreno, a través de una cadena nacional, dijo que están abiertos al diálogo. Pero quien lo contradijo fue el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien anunció ayer que no enfrenten a las Fuerzas Armadas, más o menos algo que ha sido criticado por ser un discurso provocativo a quienes quieran levantarse con enfrentamientos. Ahora es importante analizar cuál es la situación política y económica que tiene nuestro país actualmente, y para esto tengo como invitado a Pablo Lucio Paredes. Acompáñennos a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos, gracias por quedarse en la entrevista y estamos con Pablo Lucio Paredes. Bienvenido, Pablo. Un gusto estar aquí y poder conversar sobre estos temas complejos para el país y ojalá al ser de alguna utilidad para ayudar a la gente a entender un poquito mejor lo que vivimos. Que hay obviamente el tema económico, que es el tema mío, digamos así, sí, pero también que obviamente... se junta con la política, ¿no? Que se junta con la política, exacto, y es inevitable. Pero digamos, mi especialidad no es la política, pero sí quiero señalar algo que pensaba mientras tú comentabas de la situación de los indígenas. En la asamblea de Montecristi, donde se hizo la última constitución, yo era representante de la provincia de Pichincha, por lo cual siempre agradeceré a la gente su amabilidad y su confianza. Yo apoyaba que para temas internos de las comunidades indígenas pudiera haber un mecanismo de justicia indígena. Hay gente que le parecía que no, a mí sí me parecía que tiene sentido, tiene su especificidad cultural, étnica, histórica, en fin, eso me parece que está bien para temas internos de las comunidades. Pero me llama increíblemente la atención como ecuatoriano que haya un estado de excepción en territorios indígenas decretado por las autoridades indígenas. Eso sí rompe cualquier lógica de país y te insisto, es una persona que yo sí apoyaba el tema de la justicia indígena para temas internos. El estado de excepción no es un tema interno a la comunidad, ¿no? ¿Cómo es posible que haya militares que representan a la colectividad o policías que están retenidos? Son realmente cosas
inaceptables, ¿no? Como ecuatoriano me parece inaceptable. Totalmente. ¿Y cómo podemos analizar este tema? ¿Por qué los movimientos indígenas han llegado a este punto, ¿no? Si bien conocemos, como usted ha dicho, dentro de las comunidades indígenas rige esto de la justicia indígena. Pero por otra parte también tenemos anuncios de militares que no tenemos conocimiento, pero que dicen que indígenas están siendo reprimidos por ellos. Realmente es una parte de defensa, ¿no? No, mira, yo creo que obviamente como ecuatorianos tenemos derecho a reclamar. Francamente, no hay ninguna razón que uno diga, porque el gobierno decide algo, yo tengo que salir a la calle a aplaudir. No, los ecuatorianos tenemos derecho a reclamar, por supuesto, pero hay que hacerlo de manera civilizada. Es decir, tú no puedes impedir la vida y los derechos de los demás y la actividad de los demás porque tú estás reclamando, a pesar de que tienes derecho a reclamar. Y tienes obviamente que sentarte a conversar. Si la CONAIE dice, no dialogamos hasta que nos lleguen todos los grupos indígenas que están llegando, ¿cómo así? O sea, los ecuatorianos tenemos que sentarnos a dialogar. Puede ser que en ciertas cosas incluso el gobierno se haya equivocado en el diálogo, tendría que rectificarlo, pero en todo caso el diálogo es el camino razonable, insistiendo que sí tiene derecho la gente a reclamar y a buscar salidas de las cosas. Por supuesto que están tomando medidas incorrectas por parte de los movimientos indígenas y otras organizaciones sociales que se suman a esta marcha. Lo que acabamos de mencionar no tiene ningún sentido. Esto del estado de excepción en territorios indígenas no tiene sentido. El secuestrar gente no tiene sentido. El paralizar la vida de la gente no tiene sentido. Reclamar sí tiene sentido, y el gobierno tiene que poner su parte, que es sentarse con la gente a discutir. Por ejemplo, yo le preguntaba a un taxista allá al Paso el día de ayer domingo, ya tienen ustedes las nuevas tarifas. Me decía, no hay nada. Eso no puede ser. Ya va a ser una semana que se tomaron las medidas, ya que las tarifas de taxi están reguladas. Es obvio que ya tiene que haber una decisión respecto a las tarifas, porque uno podría decir, bueno, pues las tarifas son libres, haga lo que quiera. No, las tarifas en el Ecuador de taxi son reguladas, por ende hay que darles una solución a ese tema. Pero una semana, ya casi una semana, es demasiado tiempo. Claro, y justamente municipios tampoco se han pronunciado después de que desde el gobierno se dijo que podía incrementarse 5 a 10 centavos de pasaje de bus, ¿no? Y ahora lo que vemos es que hay muy pocos buses en la calle, lo que sigue dificultando que la gente de transporte vaya a su trabajo. Mira, y al cabo de una semana el tema del transporte, que como te digo, es obvio que haya un ajuste razonable porque son tarifas reguladas, ¿no? Es obvio que haya un ajuste, ya debería darse hoy. Ya. El viernes yo entendí que se resolvía, por eso mismo creo que se suspendió el paro, pero aparentemente no está, entonces ya hay que encontrar una solución. El gobierno viene manejando tan lentamente estos temas que desde antes las reformas económicas también las manejó lentamente. No sé, la verdad, eso sí es un tema interno de la política del gobierno que no tengo ninguna idea, pero como ecuatoriano digo, los temas se tienen que ir resolviendo de manera razonable, pacífica. La gente tiene derecho a reclamar, a negociar, etcétera, pero ya tenemos que ir caminando hacia una solución que es política, no es una solución económica, es una solución ciertamente política. Es decir, ¿la política qué es? Es el diálogo entre la gente en una sociedad para encontrar soluciones. Justamente este gobierno se ha hecho llamar de diálogo, y ayer, como dije, en la cadena nacional de Lenín Moreno, él llamó al diálogo, que están abiertos, pero más tarde sale el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, con un discurso que suena provocativo de no desafíen a las Fuerzas Armadas, usaremos la fuerza progresiva. ¿Cómo podemos entender? O sea, ¿realmente nos dejamos llevar por el presidente o por el ministro? Bueno, en definitiva hay que dejarse llevar por el presidente y por la necesidad de dialogar. Dialogar no quiere decir que necesariamente vamos a terminar de acuerdo. Por supuesto, eso no sería diálogo, ¿no? Podemos acordar o no, pero creo que hay que intentarlo de manera razonable y llegar a un acuerdo. Yo te digo, como te digo, yo creo que ya mañana se cumple una semana de las medidas, ya es hora de que vayamos encontrando soluciones a ciertos problemas y no dejar que vayan creciendo, como es el tema con los movimientos indígenas, ¿no? A propósito, a la gente, claro, yo solo diría una cosa, que se vayan preparando, porque esto va a ser largo, porque veo aquí una cantidad de hojas de preguntas, comentarios, cifras, así que esto va a tomar tiempo. Base, ¿no? Mi chocolate me alcanza para buen rato, así que no hay ningún problema. Otro, ¿no? No hay problema. Bien, antes de pasar a lo que es lo suyo, la materia económica, analicemos un poco cómo ha venido trabajando el gobierno, cómo cree que ha manejado este tema de oposición, primero con los transportistas y ahora que va a tener lo que hacer también con movimientos indígenas. Los transportistas ya se han quedado callados, no salen en las calles y hay incertidumbre de cuál es el trato que ellos han quedado, no está claro, así es. No, mira, yo creo que, y eso sucede siempre en la vida, cuanto tú más demoras un proceso de negociación, de llegar a acuerdos, de apaciguar las cosas, cuanto más demoras, no es que ganas, pierdes, porque las cosas van, la insatisfacción y los problemas van creciendo día a día. Entonces yo creo que es hora de que las cosas, que puedan sentarse, puedan arreglar las cosas. Como te digo, no es que
necesariamente se llega a una solución feliz para todos, pero hay que llegar Claro, esa sería a la acuerdos solución, pero razonables. ¿cómo cree Pablo que ha manejado hasta ahora? En el ejemplo de los transportistas, eso te ¿cómo lo digo. manejó? No, yo pienso que este tema debió haber estado arreglado hasta el día viernes, porque el gobierno ya sabía lo que iba a hacer, el gobierno debía tener las cifras listas de digamos así, cuánto cuesta dentro del transporte el rubro combustibles. Tampoco es una cosa de ciencia atómica, ¿no? Debía tener todas las cifras para ya sentarse inmediatamente y dialogar. Es más, yo pienso, tal vez estoy equivocado, que ya debió haberse anunciado el día martes, que se anunció la eliminación de los subsidios, se debió haber dicho de una vez, las tarifas van a subir tanto. No, creo que tal vez sea políticamente correcto, yo no sé nada de política, pero digo, tal vez era un buen camino de una vez decir las cosas. No, pero como estuvo en la asamblea, me parece que política maneja, Pablo, usted también. No entiendo nada de la política, la verdad. Pero bueno, en todo caso es un tema complicado y como ecuatorianos hay que irlo resolviendo, ¿no? Ahora sí vamos al tema de la economía. Antes, Sí, digamos, sí, en cuanto a la política, más bien como ciudadanos, ¿qué podemos esperar cuando hemos tenido experiencias anteriores de paros indígenas? Ahora, esto que se anuncia, que parecería que viene grande porque vienen de diferentes provincias, frentes de indígenas, van a esperar hasta mañana que lleguen un gran número y el miércoles se anuncia un gran paro nacional. ¿Qué podemos esperar? ¿Va a haber más caos? Sí, yo creo que, como te decía antes, si dejamos que las cosas avancen, no hay menos caos, hay más caos, ¿no? Entonces yo creo, por eso digo que yo creo que el gobierno tiene políticamente que avanzar mucho más rápido de lo que está haciendo. No digo que sea fácil, solo digo que hay que hacerlo. Siempre hablar desde afuera es fácil. Lo que estamos haciendo aquí es fácil porque nosotros no tomamos las decisiones, pero creo que el gobierno tiene que ser mucho más rápido, uno diría más firme tal vez, pero sobre todo más rápido en avanzar en estas cosas. Como te digo, el tema del transporte debió haber sido evacuado el día viernes, porque es un tema que sí es complicado, pero en términos de números es relativamente sencillo. El gobierno no debería temer de una desestabilización política, digamos, por parte de movimientos indígenas y los correístas que no les ha funcionado muy bien, pero ya han anunciado, ¿no? Que cae el paquetazo o cae Lenín Moreno. Sí, evidentemente los correístas están detrás de esto, aprovechando las circunstancias, pero ojo, los movimientos indígenas tampoco pueden aprovechar esta circunstancia para tratar de políticamente volver a estar presentes en el escenario nacional. La vida de todos nosotros no es un escenario para que, sea quien sea, en este caso los indígenas, traten de volver a la palestra política aprovechando las circunstancias. No se trata de aprovechar las circunstancias porque eso va en contra de todos los demás ciudadanos. Así que el objetivo de los indígenas no puede ser, es una buena oportunidad para volver a renacer, digamos, políticamente. Creo que sería una muy mala visión de los indígenas pensar que eso es lo que quieren hacer. Muy bien, ahora sí, pasemos a su materia, que es la economía. Primero, ¿estas medidas económicas que se tomaron fueron netamente políticas o económicas o una mezcla? No, mira, hay que estar claros que la expresión correcta que tenemos que usar frente a todo lo que está sucediendo es la necesidad de poner la casa en orden, o orden en la casa, como se quiera poner las palabras, ¿no? ¿Por qué hay que poner la casa en orden? Primero, porque realmente, y aunque sea volver sobre el pasado, el correísmo nos dejó una situación económica llena de problemas. Hay gente que me escribe y me dice, pero ¿cómo llena de problemas si todo era maravilloso en esa época? Obvio, por supuesto, es como si yo en la familia les digo a todos, vean muchachos, hagan lo que quieran. Váyanse al cine, vayan al restaurante, viajen, que nosotros les cubrimos, papá y mamá les cubrimos todo lo que quieran. No, entonces obviamente los hijos van a estar hechos una fiesta, claro. Lo que los hijos no saben es que lo que yo estoy haciendo es girarle a la tarjeta de crédito y todo va a la tarjeta y la tarjeta se va acumulando. Ellos no están viendo eso, están diciendo, qué chévere que es mi papá, cómo nos da para todo, ¿no? Y el rato que el papá se da cuenta que la cosa creció así, ahora les llama a la familia y le dice, vean muchachos, se acabó la fiesta, ¿no? Hay que poner la casa en orden, porque nos hemos alocado durante estos 10 años en la familia, ¿no? Reacción de los hijos, ¿te aplauden? ¿Te aplauden? Obviamente que no te aplauden, pues, ¿no? Los hijos van a decir, bueno, ¿y qué pasó? Pues todo esto estaba chévere, ¿no es cierto? La fiesta, los viajes, estaba chévere y ahora ya no hay. No, ahora ya no hay. ¿Por qué? Porque ya nos volvimos locos, la tarjeta de crédito no aguanta más. No, realmente este gobierno, Lenín Moreno, les dijo ya no hay, porque realmente aumentaron el gasto corriente, ¿no? No es que del todo le dijo ya no hay. No, voy a eso, voy a eso, te digo. Entonces hay que poner la casa en orden. Ciertamente también Lenin se ha demorado.
Lenia tiene 2 años y medio. Esto debió haberlo hecho hace 2 años y medio, hace 2, hace año y medio, hace un año, en fin, lo que sea. Se ha demorado muchísimo, pero bueno. Más tarde, ¿cómo es la expresión? Más vale tarde que nunca. Sí, ya. Entonces se está haciendo. Es tarde, pero se está haciendo. Y entonces hay que estar conscientes que ese poner la casa en orden tiene 3 aspectos que son muy importantes. Uno, el tema fiscal. Porque, ojo, no es el único problema. El tema fiscal, ¿no? Las cuentas del fisco, el déficit, el endeudamiento, el excesivo tamaño del Estado, etc. Ese es un problema. Segundo problema, que hay que tener presente y lo iremos hablando paso a paso, ya que hay bastante tiempo, es el mercado laboral. ¿No? El mercado laboral en el Ecuador es un mal mercado, ya vamos a hablar. Y tercero, la apertura del Ecuador al mundo. Esos son los 3 aspectos fundamentales, diría yo, de lo que tenemos que enfocar como país. Con Lenin, con quien sea, hay que enfrentar, ¿no es cierto? Si no era Lenin, era otra persona, también tenía que hacerlo, ¿sí? Tenemos que poner la casa en orden. Entonces, primer aspecto, el fiscal. Y cuando uno habla del aspecto fiscal, no hay mucha ciencia, hay ingresos y gastos. No hay tanta ciencia. Entonces uno dice, el gobierno tiene que poner su casa en orden, la del gobierno, que al final la casa de todos, porque nosotros somos los que pagamos las cosas, con más ingresos o con menos gastos. ¿No? Y entonces lo que nos ha propuesto el gobierno es más ingresos, ¿no? Porque en definitiva los ecuatorianos tenemos que sacar de nuestro bolsillo 1.500 millones de dólares de un subsidio que es muy malo. Por ende, está bien eliminar ese subsidio. Es muy malo, ya lo podemos conversar, pero es un muy mal subsidio, el subsidio de los combustibles. Ya. Así como hay un buen subsidio, que es el subsidio de la educación, el subsidio de la salud. En fin, son buenos subsidios. El subsidio de los combustibles es muy malo. ¿Okay? Pero la pregunta que hay es, ¿y del otro lado, del lado del gasto? ¿Qué se anunció? ¿Qué se está haciendo? Y se tienen que hacer las 2 cosas. Es que justamente la gente dice, si bien yo voy a sacar plata de mi bolsillo para que eliminen ese subsidio, ¿qué van a hacer con esa plata? Voy a seguir dándoles para que sigan gastando y despilfarrando. Así es. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Yo creo... Ahora, hay que estar conscientes que el gasto de inversión en estos años sí ha caído bastante. O sea, se está invirtiendo menos, pero eso no es tan satisfactorio porque se están dejando de hacer una serie de cosas de inversión que son útiles, ¿no? La palabra correcta en esto es eliminar gastos improductivos. Esa es la palabra. ¿Cuáles son esos gastos improductivos? Mira, lo que vemos todos los días. Si tú vas a una oficina pública donde podría el trámite hacerse con 1 o 2 personas y hay 10 personas, quiere decir que hay 8 personas en exceso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir 8 personas de sexo? Mira, ustedes en este momento están 1, 2, 3, ustedes son 4. Yo te hago la pregunta, ¿por qué no son 10? ¿Por qué no son 10? Porque no somos burócratas. Porque con 4 se hace el trabajo bien hecho. Con 10 no se hace, no se necesita. Entonces, eso, por ejemplo, exceso de burocracia, exceso de trámites. Nosotros todos los días nos encontramos con una cantidad de cosas que el Estado hace sobre nosotros, que nos complica la vida, que nos cuesta tiempo, que nos cuesta plata y que son trámites inútiles, que la sociedad podría perfectamente vivir sin eso. Esos son gastos improductivos. Entonces el Estado tiene que coger y decir, vamos a eliminar los gastos improductivos. Alguien me dice, pero ¿usted quiere eliminar profesores? Yo no he dicho que quiero eliminar profesores. Yo no he dicho que el gasto improductivo son los profesores. Son todas las actividades que la sociedad no necesita y que son excesivas y que nos cuestan. ¿Se deben bajar sueldos de funcionarios públicos que estén ganando, qué sé yo, un tope más 3.000, 4.000, a quienes llegan hasta 5.000? Yo creo que hay que hacer ajustes en los sueldos. Recordemos, mira, dos cifras que creo que son útiles para pensar las cosas, o 2 o 3 cifras. Una, el promedio salarial en el sector público es de $1.300 mensuales. Y no hay mucha ciencia. Tú coges 1.300, multiplicas por 12 y multiplicas por el número de funcionarios públicos y te da alrededor de 10.000 millones de dólares al año, que es lo que gastamos. En el sector privado, el promedio, te aseguro que no es 1.300. ¿Cuánto está más o menos el promedio del sector privado? La mitad. Y si tú coges, claro, porque uno podría decir, sí, pero bueno, por decir algo, en el sector público no hay ayudantes de la construcción que ganan menos. Entonces el promedio tal vez no es justo. Pero si tú coges cargos iguales, en el sector público se gana 30-40% más que en el sector privado. Cargos iguales, o sea, actividades iguales. ¿Por qué? ¿No? Entonces resulta que, como te decía, que se nos van más de 10.000 millones de dólares en sueldos del sector público y eso equivale a todo el IVA y todo el impuesto a la renta.
Es decir, todas las personas que están aquí cerca, que trabajan todos los días, pagan IVA, al final de año pagan el impuesto a la renta, puede ser una empresa chiquita, mediana, grande, lo que sea. No sumas y todo eso va en sueldos públicos. No, pues, algo no está bien, pues. Entonces, lo que dice la gente tiene toda la razón. Yo estoy dispuesto a poner esa plata. ¿A qué va a ir esa plata? No. Justamente, por su parte, el gobierno también ha anunciado que ya se han despedido a 23.000 funcionarios públicos. Se vienen en estos 2 años 10.000 más. ¿Será una cifra suficiente? A ver, no hay que engañarse. Hay un movimiento normal en el sector público y en la vida, que es la gente que sale por jubilación o la gente que sale porque renuncia. Eso es en 2 partes, ¿no? Esa cantidad de funcionarios de la que estamos hablando, una buena parte es de eso. O sea, no es que ha habido un esfuerzo, no. Si tú coges el porcentaje, es más o menos el porcentaje normal de movimiento en cualquier actividad. Entonces, no es que ha habido un gran esfuerzo, es que se ha dejado de contratar, digamos, el reemplazo del que iba saliendo. Pero eso no es un gran esfuerzo, simplemente estar esperando a que las cosas se vayan dando, pues, ¿no? Entonces, así como el gobierno ha sido valiente, hay que reconocerlo, en eliminar el subsidio a los combustibles, que es un mal subsidio y está bien haberlo eliminado, tiene que tener esa misma valentía para enfrentar las cosas en el sector público, ¿no? Mira, una cosa que se anunció el primer día y la gente dijo, bueno, ok, que es que el sector público se va a tener las mismas vacaciones que el sector privado. ¿Esa medida de dónde viene? ¿Cómo ayuda? No ayuda mucho, pero es simbólico. Es simbólico, ¿no? Dice, bueno, es justo que si yo en el sector privado tengo 15 días, ¿por qué en el sector público tiene que acaso digamos, se cansan más? ¿Acaso? Digamos, millones de trabajadores dicen, claro, ¿por qué no igualaron también al sector privado, 30-30? Claro, porque cuesta, por lo mismo que te acabo de decir, ¿por qué ustedes están 4 y no están 8? O no están 10, por eso, porque cuesta. Entonces, la gente del sector público se cansa más que en el sector privado, necesita más vacaciones. Pero después nos enteramos, 3 puntitos, que solo esa disminución de los días de vacación solo se aplica a las nuevas contrataciones. Y como se supone que no va a haber nuevas contrataciones, básicamente, porque estamos en austeridad, entonces no se aplica a nadie, ¿no? Entonces, no, pues, por favor. Entonces, alguien viene y me dice, bueno, pero eso es contra la ley. Bueno, yo no soy abogado, no sé si es contra o a favor de la ley. Lo que sí sé es que hay cosas que hay que hacerlas. No. Y por último, el gobierno preséntela y que alguien venga y le diga es ilegal y no hay cómo hacer. Bueno, pero al menos yo intenté, ¿no es cierto? Entonces, ese es el primer tema, que es ingresos y gastos. Está bien haber eliminado el subsidio a los combustibles porque es un mal subsidio, es muy mal subsidio, pero está mal no hacer la contraparte, que es eliminar los gastos improductivos del Estado. Ese es el tema gobierno, que es el primer tema, ¿no es cierto? Realmente lo que ha generado mucho debate en la población y lo que está haciendo que se levanten primero transportistas y ahora movimientos indígenas es la eliminación de este subsidio, porque dicen que realmente ataca a la gente que menos recursos tiene. ¿Realmente es así? A ver, el subsidio es muy malo porque genera contrabando primero. Es decir, hay una parte de esto que no beneficia ni al rico, ni al pobre, ni a nadie, sino le beneficia al contrabandista y al país vecino. ¿Es lógico? No es lógico. Segundo, porque hay toda una cadena de corrupción alrededor de esto. Donde hay subsidios que generan mucha plata, tú puedes estar seguro que hay arreglos entre unos y otros y eso se va a eliminar, está muy bien. Una tercera cosa es que hay gente de altos recursos que se beneficia de esto también, ¿no? Y eso no está bien, pues los subsidios tienen que ser para gente que menos tiene. ¿Quiénes? Para entenderlo mejor, porque realmente se habla de que el extra usa gente que tiene vehículos de menos gama, diésel, realmente lo usan para la agricultura, buses, carga pesada. Sí. Pero hay gente que tiene su piscina que está que se calienta utilizando un motor a diésel, hay gente que tiene vehículos a diésel y que es de clase alta. Y segundo, también seamos justos, toda persona, o casi toda persona, que tiene un vehículo está mejor que la persona que no tiene. O sea, la persona que realmente no tiene va en transporte público. La persona que ya logró, y con eso yo no estoy diciendo que me alegra que eso suceda, ¿no? que tengan que pagar más, pero la persona que ya dio el salto en la vida a tener un pequeño auto, o mediano, lo que sea, está mejor que la persona que sigue en transporte público. Entonces, tampoco es que el tema del vehículo le afecta al más pobre, no, le afecta quizás al mediano. Pero no se le afectaría porque, digamos, las personas que tienen piscina realmente es porque tienen una capacidad adquisitiva muy grande.
pagar un poco más por la gasolina no le va a afectar, pero a quien de clase media que tiene un vehículo para toda su familia y usa esa le va a afectar. Por supuesto, es que el proceso de poner orden en casa nunca es sencillo. Nunca es sencillo. Bien, eso en cuanto a la extra. O sea, vamos eso con sí, el pero diésel. eso sí creo que hay que estar muy conscientes Sí, de eso. justamente son medidas muy fuertes que golpean duro, probablemente son muy necesarias. Hablamos en cuanto al extra, vamos al diésel que afecta al transporte de carga pesada, transporte público, incluso a la agricultura, quien usa las maquinarias que van a diésel. Sí, mira, yo creo que a mí me hubiera parecido muy sensato que se mantenga un subsidio al diésel para el transporte de personas. Me hubiera parecido muy sensato. Yo no carga pesada también no sería necesario para que porque no suban entonces, productos. claro, pues que empiezas entonces a ir a todos, porque después tú dices la carga pesada, pero esa carga va a una fábrica a recoger los productos y la fábrica utiliza diésel, entonces tampoco a la fábrica, entonces ahí sí acabas de que otra vez a nadie, pues, ¿no? Entonces también hay que encontrar qué es lo razonable. Y lo más razonable, creo yo, que es evitar el impacto a la gente que menos tiene, que es la que no va en auto, sino que va en transporte público. Entonces, a mí no me hubiera parecido nada extraordinario, yo sé que hay gente que no le hubiera parecido bien, a mí sí me hubiera parecido bien, que haya un subsidio, o sea, que se mantenga el subsidio al transporte de personas, sea transporte interprovincial, sea transporte local. Tal vez no sería conveniente que también no existe este subsidio a transporte de pasajeros, pero quienes asuman ese valor sean los transportistas y no las personas, ¿no sería también otra vía? Sí, es una vía, pero en todo caso, digamos, cualquiera que sea el mecanismo, creo que sí había que proteger a la gente en el transporte de pasajeros. Eso sí me parece, bueno, no se ha hecho, pero me hubiera parecido a mí una cosa sensata. En el resto no, el resto ya es la vida económica. Ahora, tú has planteado algo muy importante cuando tú dices del transporte o la empresa que utiliza el diésel o lo que sea, ¿no? Y ahí viene lo que mencionaba al principio. No solo es el tema fiscal, es el tema fiscal, el tema competitividad, es decir, el Ecuador caro, y el tema crecimiento económico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tema competitividad? Que es la capacidad de producir, ¿no es cierto? ¿Qué sucede lo que tú acabas de decir? Al agricultor de pronto le cuesta más el diésel para su tractor. Y entonces el agricultor dice, ¿qué quieren que yo haga? O sea, quieren que produzca, quieren que invierta, quieren que haga cosas, y con la subida del diésel más bien esto me sale más costoso, es decir, me da menos ganas de producir, de invertir, etcétera, etcétera. Por eso los otros pilares eran importantes también. Por eso el tema del mercado laboral es muy importante, porque asimismo le tienes que permitir al productor que sin abusar de la gente, ojo, no es un tema de abusar de la gente, sin abusar de la gente, pueda tener condiciones para trabajar de manera más productiva. Ese es el tema de la reforma laboral. Estas reformas laborales toman acciones para eso, pero realmente a mi parecer son muy tías. Se toman ciertas bases como los bajar a 15 días vacaciones. No, en la reforma laboral casi no hay nada. Bueno, habrá que ver qué va al Congreso, ¿no? Porque tampoco... ¿Cuándo va a ir a propósito? Usted que es una chica informada. Dijeron que yo soy viernes, desinformado, pero con usted es informada. No se sabe, ¿no? El viernes pasado. El viernes ¿Irán a la hoy? asamblea. Esperemos que sí. Sí, claro, es importante para uno también saber, porque seguimos hablando un poquito en el aire, ¿no? Hay cosas que no sabemos, ¿no? No sabemos, por eso, por ejemplo, esto de los 15 días en el sector público, uno decía, es en todo el sector público, después resulta que no es en todo el sector público, sino solo a los nuevos contratos. Entonces, así hay cosas que habrá que ver en la ley, que uno dice, esto está mal, pero después ha estado mejor, o está bien y después ha estado peor, no sabemos, entonces habrá que leer, ¿no? Pero te decía que una reforma muy importante es la reforma laboral en el Ecuador, para permitir que las empresas tengan un poco más, llamemos así, de oxígeno para poder trabajar sin hacer daño fundamental a los trabajadores. Porque obviamente los sindicatos de trabajadores dicen la reforma laboral es una cosa, ¿cómo es la palabra que se usa? ¿Cómo es esta en relación a los cambios laborales? Precarización. La precarización. Dice, es una precarización del empleo, y la connotación de eso es una barbaridad, es un atentado a los trabajadores, es una cosa horrible, es una cosa terrible. No, cuando en realidad la reforma laboral tiene que ser una reforma de sentido común. Es decir, tú vas donde alguien que tiene una panadería con 3 empleados, 5 empleados, lo que sea, hablemos chiquito, no hablemos de las grandes empresas, a mí las empresas grandes no me importan. ¿Sí? Vamos a ver, y tú le preguntas, a ver, usted tiene 5 empleados, si mañana usted tuviera que contratar un sexto, ¿lo haría o no lo haría? Y todos sabemos que la respuesta en el Ecuador, y estoy hablando de un pequeño empresario, ¿no? Él te va a decir,
La verdad es que es una friega en el Ecuador contratar gente, ¿no? Yo probablemente no lo haría, porque es muy complicado. Entonces tú le puedes decir, bueno, ¿qué es complicado? Entonces él te va a decir, mira, primero que es costoso, pero bueno. Segundo, si me resulta un mal empleado, al cabo de unos meses yo quiero sacarle y me cuesta un platal. No, eso no es justo, porque yo le contraté con la mejor buena fe, pero si por alguna razón tengo que sacarle, me cuesta un platal, no lo voy a hacer. Luego yo le digo, vea, en vez de trabajar 4 horas en la tarde el viernes, venga y trabaje 4 horas en la mañana del sábado. Ah, ya son horas extras en el Ecuador. Dentro de las 40 horas, si pasas del viernes al sábado, ya son horas extras. Entonces resulta que esas 4 horas que son las mismas, solo le pasé de día, ya me cuestan más dinero. Entonces él te dice, va sumando todo eso y yo no puedo contratar gente. Pero lo que él está diciendo es una locura, es una barbaridad, es un mal tipo, el panadero, o son cosas de sentido común. Son cosas de sentido común, creo yo al menos, ¿no? Entonces, la reforma laboral tiene que ser una reforma de sentido común. ¿Qué cosas tienen sentido? Que no signifiquen un abuso a los trabajadores, sino permitir que el mercado laboral funcione mejor, más razonablemente. Lo que te digo, por ejemplo, si tú le dices a alguien, yo le pago 40 horas, pero voy a pasarle 4 horas del viernes al sábado, sigue las 40 horas, pero le pago lo mismo, no le voy a pagar extra. Es una cosa terrible, es una cosa loca, es un abuso. No me parece, no. No, un abuso sería que tú digas, no, yo te hago trabajar las 40 de la semana y más 4 el sábado y te pago lo mismo que antes. Ah, pues eso es un abuso. Ahí sí serían extras, ¿no? Exacto. Sí, claro, exacto. Yo te digo, eso es un abuso. Pero si solo les muevo las 4 horas al sábado, ¿es una locura? No es una locura, ¿no? Entonces, la reforma laboral tiene que ser una reforma de sentido común. Hay ciertas actividades que requieren trabajo por horas. Se necesita trabajos por horas. ¿Qué vamos a hacer? No se puede, hay actividades en las cuales no se puede contratar a la persona por 40 horas semanales todo el mes. Bueno, no se puede. Pero ¿qué es mejor? ¿Que la persona tenga horas de trabajo o que no tenga? Claro, realmente hay preocupación de la gente, su preocupación más grande es como que realmente estas medidas de quienes terminen beneficiándose a los empresarios. Incluso también se ha hablado de que estas medidas económicas benefician también a la banca. Entonces, un empleado, alguien que quiere entrar, dice, le va a costar menos contratarme. ¿Quién sale ganando? ¿Quién sale ganando? El empresario. Sí, pero a ver, primero que hay que pensar dos cosas. La primera, cuando yo te digo que mueves del viernes al sábado las 4 horas, ¿qué es una... ¿Estás haciendo un beneficio extraordinario al empresario o estás adaptando a las circunstancias del mercado? No. Otro ejemplo, que hay en muchas partes del mundo y es lógico. Un muchacho joven que no tiene capacitación, que entra a una empresa, que puede entrar a una empresa, que no tiene capacitación, que es joven, que probablemente vive con su familia. Es lógico que exista un salario básico para los jóvenes sin capacitación, me parece obvio. Y no es para abusar de él. Un salario básico diferente al salario básico general. Sí, para los jóvenes sin capacitación. Y no es que va a durar 20 años el salario básico, pues obviamente, ¿no? Pero no sé, por 1 año, por 2 años. O sea, el tiempo de que se capacite. Me parece lógico, ¿no? Existe en todas partes muchas partes del mundo. Es un abuso a la persona, no es, porque ¿cuál es la alternativa? Que no le contratas, pues. La alternativa es que no le contrates. ¿Por qué no le contratas? Porque dices, ¿cómo le voy a pagar el salario básico en el Ecuador, que son, agregando décimos y todo, son como 500 o 600 dólares mensuales? A una persona joven que entra sin capacitación. Es decir, que durante 1 año o 2 yo le voy a estar capacitando a él. Entonces, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar un sueldo más bajo y le voy a dar capacitación. De tal manera que ambos salimos ganando. Y al cabo de 2 años, por decir cualquier cosa, ya se acaba ese salario básico. ¿Por qué? Porque ya se capacitó, ya pasa al salario normal. No hay duda que hay gente que va a abusar. Por supuesto, hay 20%. Justamente. Sí, hay 20% de la gente que va a abusar. Pero la pregunta es, ¿tú mantienes normas malas porque hay 20% que abusa o tú cambias a mejores normas porque hay 80% de la gente que las va... Hablemos de este salario básico diferenciado que sería para jóvenes. También la pregunta viene, ¿el salario básico que tiene actualmente el Ecuador? Se habla de que realmente no es suficiente porque tenemos... Al tener dólares, realmente la vida aquí en el Ecuador es costosa. Sí. Y si el salario básico no alcanza y quieren bajarlo a menos, incluso para un joven que tendrá que pagarse su departamento, su transporte, su comida. No, sí, estoy de acuerdo contigo, pero por eso te empecé diciendo, es muy probable que el 80% de los jóvenes en estas circunstancias son jóvenes que todavía viven con sus papás, que es lo lógico.
Yo te estoy hablando de jóvenes que probablemente tienen entre 18 y 20 años, que salieron de un instituto técnico, que quizás terminaron la secundaria o quizás ni siquiera la terminaron. No, yo me estoy refiriendo a eso, ¿no? Entonces, nuevamente, si uno empieza a ver el caso único, de decir, esta persona a los 18 años ya tiene hijos, ya se casó, tiene hijos, tiene... bueno, sí, ya, ok. Sí, yo te estoy hablando de la situación razonable promedio en la economía. Entonces, hay cosas que hacer que no es para que el empresario gane más, es para que el mercado laboral permita contratar gente con más facilidad. Porque si no, mira, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Y todos lo sabemos. Tú acabas comprando máquinas en vez de contratar gente. Probablemente el panadero del que estábamos hablando, no sé por qué nos agarró a hablar del panadero. Quizás porque estamos aquí, sí, sí, el olor a pan debe ser todo esto, sí, sí. Que el olor está bien rico, no nos han dado nada, pero debe estar bien rico. Entonces, ¿qué decíamos del panadero? El panadero probablemente él vaya a contratar una máquina para aumentar la producción en lugar de contratar una persona. ¿Por qué? Por todos los costos, problemas, etc. A la larga le saldría menos costoso, claro, ¿no? pero eso está mal, pues. Eso está mal, porque en un país que tiene mucha mano de obra disponible, lo que sería lógico es que el panadero contrate una persona. Mira, yo doy un ejemplo. Aquí en el cementerio de Monteolivo, a la entrada de Quito por la Simón Bolívar, no, yo por circunstancias penosas de la vida he tenido que ir varias veces el último año, año y medio. Y hasta hace unos 8 meses atrás, tal vez principios de año, el año pasado, no me acuerdo, pero bueno, había 2 personas trabajando. Uno en la entrada y otro en la salida. ¿Y qué hacían? El de la entrada te daba un papelito para el parqueadero y el de la salida te recogía el papelito. Trabajos sencillos, pero trabajos, ¿no es cierto? Resulta que hace 8 meses los dueños cambiaron los 2 empleos por 2 máquinas. Tú llegas, aplastas un botón, coges el ticket y a la salida vas, le metes ahí en la ranura y sales, ¿no es cierto? ¿Lo hicieron de malas gentes porque querían suprimir esos empleos? No, lo hicieron porque hicieron números y dijeron, ve, comprar estas 2 máquinas que además han de ser importadas, las máquinas capaz que ni siquiera son hechas en el Ecuador, me sale mejor que las 2 personas, por lo que dijimos, las personas son costosas, es inflexible, el despido es costoso, etc. O sea, entonces yo compro 2 máquinas. Entonces alguien podría decir, bueno, pero el Ecuador ha progresado con esas 2 máquinas. Y yo te digo, ¿cuál es el progreso del Ecuador de tener máquina en vez de personas a la entrada del parqueadero? ¿Y qué ha cambiado? No, tenemos un montón de gente desempleada, claro, ¿no? pero el país no ha ganado nada, porque en ciertos casos sí gana. Si tú me dices, alguien compró una máquina que hace los muebles de mucho mejor calidad, digo, bueno, esa máquina sirve. Pero en el parqueadero, que tú aplastes un botón o que la persona te dé el papelito en la mano, ¿qué cambió la vida? No cambió nada, pero perdimos 2 empleos, pues. Entonces, ¿qué te hace eso pensar? Que el mercado laboral en el Ecuador no es un buen mercado, porque esas 2 personas no debieron haber perdido su empleo y lo perdieron porque el mercado es malo, ¿no? Porque es complicado, costoso, etcétera, etcétera. Entonces, lo lógico es tener un mercado laboral que sin abusar de esas 2 personas, pero teniendo un poco más de entendimiento y de flexibilidad, ¿no? Se hubieran mantenido sus empleos. Eso hubiera sido lo lógico, ¿o no? ¿No? Eso hubiera sido lo lógico, ¿no? Entonces, ese ejemplo te muestra que algo está mal en el mercado laboral ecuatoriano, sin querer abusar de nadie. Está mal, y por encimita lo que el gobierno ya ha anunciado de reformas laborales, ¿va a haber un cambio? No, es muy poco, es muy poco. ¿Va a haber un cambio? No, son pequeñas cosas, no. No va a haber trabajo. Vamos a estar igual el próximo año. Vamos a estar complicados, por supuesto. Entonces, la reforma laboral, mira, yo no tengo ninguna duda que la gente que hoy dice lo que ha hecho el gobierno está muy bien. Y yo también estoy de acuerdo. El tema del subsidio, por ejemplo, está bien. O sea, hay cosas que están bien. Pero yo digo, está bien eso, pero falta el tema del gasto improductivo, falta el tema de la reforma laboral. Yo te aseguro que podemos sentarnos de aquí a un año y vamos a estar viendo que hay mucha gente que va a estar diciendo, ay, ¿por qué no hicimos el tema del gasto del Estado? ¿Por qué no hicimos el tema de la reforma laboral? Y yo no digo que sea fácil, porque tampoco un gobierno puede hacer todo, ¿no? Si solo esto ya es problemático, imagínate si hiciera más cosas, hay que reconocer. Pero bueno, yo no estoy en el gobierno sino afuera. Entonces yo sí quiero insistir en que me parece bien las cosas que ha hecho el gobierno,
pero falta completar con cosas que son igual de importantes, y esto que está bien pierde una parte de su validez porque no se hacen las otras cosas pero alrededor. digamos, ¿cuál sería el mensaje que debemos recibir los ciudadanos ahora? Porque si el gobierno dice que estas reformas van a dinamizar la economía, que sí beneficia a los empresarios, que por ende beneficiará al empleo, a generar más empleo, pero analizando bien estas reformas que resultan muy tibias, la gente no se puede creer que el día de mañana o el próximo año ya va a conseguir un trabajo, que es lo que se está diciendo. Con las reformas y lo que está haciendo el gobierno, desgraciadamente eso no va a suceder. El gobierno ha tomado medidas que son sensatas, pero desgraciadamente el poner la casa en orden requiere que se hagan cosas importantes, no en un aspecto que es el tema fiscal y sobre todo el tema de los subsidios de los combustibles, sino en los tres aspectos que dijimos, que es subsidio a los combustibles, gasto improductivo del Estado, reforma laboral, etcétera. Hay que encontrar espacios en todo eso. Mira, incluso hay temas que serían muy útiles para el Ecuador, y al menos en esta propuesta aparentemente no hay nada. Nuevamente capaz que nos sorprenden y sí están, pero bueno. Es que se puede dinamizar el sector petrolero en el Ecuador. El Ecuador está produciendo alrededor de 530.000, 540.000 barriles diarios. Se podrían producir 600.000. Claro, pero los anuncios que hizo el gobierno no se tocan. No, a no ser que nos sorprenda, esto digo, capaz que leemos y está por ahí, ¿no? Por eso digo, ojalá seamos... Si se hicieran 2 o 3 cambios en el sector petrolero, ¿no? Se podría producir, digamos, unos 100.000 barriles más al día. No digo mañana, pero digamos de aquí a un año, a 6 meses, un año y medio, 2 años. 100.000 barriles, esos son más o menos 35 millones de barriles al año, para redondear, 25 millones. Y si tú multiplicas por, no sé, $20, digamos, de ganancia ahí para el Estado, podría ser $700 millones, 500, 600, 700, 800. Bueno, es una cantidad de plata no despreciable. Entonces, por ejemplo, debería haber reformas del sector petrolero. Por eso te digo, yo creo que no es fácil. Ya te digo, aquí sentaditos tú y yo tomándonos un chocolate, usted que está tomando un tecito, ¿sí? Un té, oliendo el pan que está muy rico, pues solo oliendo. Después le damos un pancito para que pruebe, no se me... No, ya va a ser muy tarde. Ya. No hay que desayunar tan tarde, no es sano, hay que desayunar temprano. Como te digo, es fácil desde aquí estar conversando agradablemente y del otro lado estar tomando las decisiones difíciles, pero la situación del Ecuador requiere cosas más globales, ¿no? Y entonces sí, uno acaba diciendo, caramba, voy a pagar $1.500 millones más por los combustibles, y no estoy muy claro de qué es lo que hay del otro lado, ¿no? Hoy alguien me comentaba, decía, mire, hablé con un panadero, siempre volvemos al panadero, por Dios, hablé con un panadero y él me decía, esta persona me contaba a mí, me decía, el panadero dice que con la subida del diésel le cuesta más y a cambio de eso no tiene nada. O sea, no, le aumenta el costo, pero ¿qué le están dando a cambio? ¿Dónde está la disminución de trámites? ¿Dónde está la disminución de costos? ¿Dónde está el tema de la reforma laboral? Lo mismo me decía un amigo ahí costeño, que está en el sector de la pesca. Él me decía, mira, y me mandó las cifras. Me dice, aquí están mis cifras. Esto es lo que me cuesta extra el tema del diésel. Y aquí está las ventajitas que me ha dado el gobierno. Esto me cuesta y estas son mis ventajas. No cuadra. Cuando hay una serie de cosas que se podrían hacer adicionales que nos permitirían al menos equiparar. Entonces yo creo que hay que mirar la película más íntegramente, a pesar de que, te insisto, no es fácil. Lo que yo digo desde la mesa no es fácil. Y lo que me dicen algunos amigos, que tal vez tengan la razón, me dicen, mira, es mejor en la vida dar pasos que no dar pasos. Es decir, tú estás queriendo que haya 10 pasos, el gobierno ha dado 3. Pero bueno, ¿qué vemos? ¿Los 3 o los 10? Y mis amigos dicen, yo prefiero ver los 3 y estar satisfecho con los 3. Yo les digo, yo prefiero mirar los 10, reconocer que ha habido 3, pero insistir en que faltan 7 pasos. Justamente, ¿y cuál sería el paso siguiente que debería tomar el gobierno en cuanto a materia económica? Mira, son los 2 que acabamos de mencionar. Yo creo que esos son los temas fundamentales. El tema del gasto improductivo del Estado, fundamental, y el tema del mercado laboral. Me parece que esas son 2 cosas. Y bueno, yo le agregaría... Pero ahora que ya están, digamos, ya casi por entregarse el proyecto, ¿no se va a poder hacer alguna medida de la reforma laboral? De las capaz que están ahí, ¿no? No sabemos, capaz que están ahí. O capaz que nos oyen y ahora la puro cambian y le mejoran. Gracias a ti, gracias a tu invitación. Yo diría el tema del sector petrolero. Me parece que hay 2 o 3 reformas legales que no son nada del otro mundo y que podrían ayudar a que el sector petrolero se mueva, y esos son ingresos adicionales. En fin, yo creo que hay algunas cosas que se tienen que hacer. Insisto, no es fácil, pero bueno. Bien, otro tema importante también es la deuda.
El gobierno, cuando acudió al FMI, se nos había dicho que no era necesario acudir al mercado internacional para adquirir más deuda. Se lo hizo recientemente con la emisión de bonos internacionales. Tuve una entrevista la semana pasada con el ministro de Finanzas y mi pregunta fue si esa deuda va a ser suficiente o van a necesitar seguir contrayendo deuda, ¿no? Lo que me dijo es que si se necesitan recursos, van a acudir más deuda. Esto no va a seguir haciendo daño al Ecuador a pesar de estas medidas económicas que para el gobierno son tan maravillosas. Para el gobierno son tan maravillosas. Mira, yo también tengo la misma duda que tú, pero tú has tenido una ventaja que ya pudiste preguntarle al ministro directamente, que sí, habíamos entendido que ya no se necesitaba contratar más deuda en el mercado internacional, a no ser, eso sí, deuda que ayude a pagar deudas anteriores. Porque si yo debo 1.000 y me prestan 1.000, no es que me he endeudado, estoy simplemente manteniendo la deuda, ¿no? Pero no adicional. Pero si la respuesta del ministro... plata para pagar deuda es como un círculo vicioso, ¿no? Pero es que tú tampoco puedes. A ver, en eso hay que ser realistas. El Ecuador estaba acostumbrado en los 10 años anteriores, en promedio al final, a más o menos necesitar 6.000 millones de nueva deuda para cubrir el déficit y 4.000 millones para pagar deudas anteriores. Entonces nos estaban prestando 10, 6 iban para necesidades nuevas y 4 iban para pagar deudas anteriores, ¿no? ¿Puedes tú bajar de esos 10 a 0? No puedes, ¿no? Es como si yo te digo en tu tarjeta de crédito, tú estás gastando mucho. ¿Y cuánto gastas al mes? Y tú me dices, bueno, la tarjeta, por decir cualquier cosa, le giro $500 a la tarjeta cada mes. Yo te digo, entonces baja de 500 a 0 de golpe. Tú vas a decir, no, pues tampoco exageremos, no puedo cambiar mi rumbo tan bruscamente. Pero si yo te digo baja de 500 a 250, pues ok, ya, ese esfuerzo sí lo puedo hacer. Entonces, bajar de 10 a 0 no podemos hacerlo. Pero bajar de 10 a 5, a 4, a 5, sí podemos hacerlo. Lo cual quiere decir que todavía necesitamos esos 5, digamos así, ¿me entiendes? Ese es el tema, ¿no? No podemos bajar a 0 de golpe. Entonces, sí se necesita deuda. Pero, como tú bien dices, habíamos entendido que entre lo que nos daba el Fondo Monetario y todos los de alrededor, etcétera, no íbamos a necesitar emisiones de deuda en el mercado internacional, lo cual quiere decir que la situación fiscal es más mala de la que pensábamos, probablemente, y que por eso se necesitaban estas medidas, pero lo que hay que pensar es que la situación de la economía también es complicada y se necesita el resto de cosas que hemos venido conversando, y no solo el tema del combustible y 3 o 4 cositas más adicionales, ¿no? Entonces yo creo que ahí es por ahí que va la cosa, ¿no? Listo, finalmente en términos generales para entender a pesar de que... ¿Geniales o generales? Generales. Ah, generales, entendí ahora, geniales. Esta palabra no cabe mucho ahora, pero vamos, no. En términos generales hay mucha especulación y realmente es necesario no oír por parte del gobierno, ni por parte de los productores, ni quienes están movilizando a través de un paro, sino de analistas económicos. Con la eliminación del subsidio del combustible, ¿suben los precios? ¿Sube la inflación? Mira, sí sucede, pero de una manera bastante más marginal de lo que creemos, o sea, menos importante de lo que creemos, por una razón muy sencilla. Si tú eres vendedor de pan, y nuevamente volvemos al pan, si tú eres panadero... ser panadero alguna vez, por me si parece, acaso, ¿no? Yo creo que sí, me parece que sí. O tal vez sea una profesión para el futuro. De aquí a pocos años me jubilo y me dedico a la panadería. Podría ser una buena idea, te agradezco. Sí. Y te contrato a ti solo para probar los panes, a ver si te parecen buenos o no. ¿Okay? Muy bien. El panadero, digamos, dice, caramba, me subió el diésel, voy a subir 20% el pan. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? 20%. Sale el panadero y les anuncia a sus clientes que va a subir 20% el pan. ¿Qué pasa qué pasa? ¿Qué va a suceder? El cliente le va a decir, vea, le agradezco mucho, pero no le voy a pagar 20% más. No voy a comprar su pan porque se ha vuelto demasiado caro. Y porque además 20% no justifica, porque no corresponde al alza del diésel que usted ha tenido. No le voy a pagar. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el panadero? En lugar de 20% va a tener que subir 1%, 2%, o quizás no subir siquiera, ¿no? Entonces, el efecto en precios es un efecto mucho menor de lo que se cree en general, y eso se ha demostrado siempre en la historia. Siempre hemos creído que el alza de la gasolina generaba unas cosas horribles y siempre ha generado menos de lo que creemos, con lo cual no estoy justificando que sea bueno para la gente, no digo, así le suban 1% el pan, ya es un efecto para la gente, ¿no? Pero
el efecto es menor de lo que normalmente se cree, ¿no? Y la economía se va estabilizando, ¿no? Entonces yo te diría que hay suficientes problemas en el Ecuador como para pensar que ese es un problema que sí existe, pero que es mucho más tenue de lo que pensamos. El resto son cosas mucho más importantes. Cómo hacer crecer la economía, eso es fundamental. Cómo generar empleo, eso es fundamental, ¿no? Así es. Esas son las cosas de fondo que tenemos que pensar y que el gobierno tiene que pensar, y que como el gobierno ya se ha lanzado esta primera medida, que es la más difícil de todas, hacer las otras cosas que son sensatas. Gasto improductivo, mercado laboral, petróleo, se pueden hacer muchas cosas adicionales. Ahora cae en manos del gobierno, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, Sí. Pablo Lucio. A ti por la invitación. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse. Ahora vamos a pasar al punto final. El presidente Lenín Moreno ayer cometió un gran error al entregarle un micrófono al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, durante la cadena nacional de ayer en la noche. Porque el ministro no solo que hizo confundir a la gente cuando todos nos preguntábamos de por qué por el centro histórico estaban paseando tanquetas militares. No solo que al inicio lo negó, sino que después intentó disfrazarlo con que eran vehículos blindados cuando frente a nuestros ojos los videos en redes sociales nos mostraban todo lo contrario. Eso no fue lo único que hizo ayer. Lo que hizo también es lanzar un discurso provocador que alienta también a la violencia, ¿no? Cuando dice que tengan cuidado con las Fuerzas Armadas y que no las provoquen. Realmente esto choca bastante fuerte con lo que había anunciado minutos antes el presidente Lenín Moreno de estar abierto a un diálogo. Entonces realmente primero el presidente y el ministro deberían alinear sus opiniones y cómo se va a actuar. Y eso también debería ser un llamado para el ministro de Defensa, pues señor ministro, ninguna manifestación violenta va a justificar al Estado violar los derechos humanos, y que tendría que tener más cuidado con las palabras que transmite y con las acciones que vaya a tomar conjunto con las Fuerzas Armadas cuando se levanten manifestaciones en el país, manifestaciones que al final del día son válidas, están en la Constitución y tienen el derecho de protestar frente a las acciones o a las tomas de decisiones que no está de acuerdo que haya tomado el gobierno. Bien, eso ha sido todo, amigos. Terminamos por hoy en Café La Posta. Mañana tendremos más para analizar más temas de se viene un paro nacional, cuáles acciones van a tomar los movimientos indígenas y cuáles acciones tomará el gobierno. Así que se viene una semana muy interesante. Que tengan un excelente día. Chao.